Colei os meus olhos no teu mundo. Guardei Bienvenidos a otro episodio de Che Você, el puente audiovisual entre Argentina y Brasil. Soy Silvio Santamarina y le doy la bienvenida a mi compañero Claudio Gurmindo. Gracias, Silvio. Claudio? Bien, segundo, esta vez es con un Zoom. Vamos a hablar con una argentina que hace mucho tiempo vive allá, científica, periodista. Y bueno, y arrancamos siempre con una música diferente, en este caso... Contanos un poquito. Agridolce. Agridolce es una banda que acá tampoco llega demasiado, que está formada por su cantante es Pichi. Pichi allá es súper reconocida porque tiene una banda de rock, y esta es la versión de Pichi, mucho más tranquila. Entonces nada, para empezar y arrancar siempre con algo diferente. Pero lo importante es ir a nuestra invitada de hoy. La presentamos formalmente porque realmente es una historia muy interesante la que tiene Roxana. Roxana Tabacman es bióloga de formación, es periodista científica especializada en salud y escritora. Es argentina, pero desde 2001, ¿qué año? Vive en San Pablo, está casada, tiene 2 hijas, una argentina y la otra brasileña, o sea, Che Você full, el perfil de Roxana, perfecto. Roxana, yo me había olvidado, porque nos conocemos hace muchos años, colegas del periodismo, que es de la ciudad de Mar del Plata, la ciudad bonaerense. Que ha dado infinidad de periodistas, gente relacionada con el periodismo de primerísimo nivel, ¿no? A grandes amigos marplatenses que se vinieron para acá, además hicieron una gran carrera. Que no tengo claro si es un destino turístico para brasileños, Mar del Plata. Me imagino que no, pero no lo tengo claro. Bueno, Roxana te lo va a contestar. Yo te aseguro que no lo usan como destino, pero la conocen y la valoran. Claro. Eso sí, les gusta. Bueno, continuamos con Roxana. Ella cursó el doctorado en neuroquímica en el prestigioso Instituto Leluar, de nuestro Federico Leluar, premio Nobel. Ella, no sé si llegó a trabajar con él, pero sí sé que estaba vivo cuando ella estaba haciendo su formación. En ese momento se llamaba la Fundación Campomar. Luego se fue a Barcelona y ahí comenzó su trabajo en lo que sería la divulgación científica, donde se destacó. Es una persona muy conocida en el rubro de divulgación científica. Y bueno, después ejerció en Buenos Aires, donde fuimos colegas. Y en la revista Noticias. En la revista Noticias, exactamente, en los 90. Es autora de un libro muy recomendable, periodismo científico, se llama La salud en los medios, medicina para periodistas, periodismo para médicos. Fue traducido y publicado en Brasil por una editorial especializada en comunicación y es casi manual de consulta en las universidades de comunicación y de divulgación de la ciencia, ¿no? Y tiene un libro de ficción, entiendo que es una novela, ella nos contará bien, que se llama, ¿qué nombre también? Biovigilados. Un tema qué inquietante. Interesante, ¿eh? Sí, uno que sabe de qué trata es una gran idea. Así que bueno, dejemos de hablar nosotros y presentemos a Roxana, que nos empiece a contar un poquito cómo ella quiera empezar. Si quiere puede empezarnos a contar desde lo personal cómo fue, lo que le preguntamos a muchos entrevistados, es cómo fue, atravesó, transitó este puente que le llamamos nosotros entre Argentina y Brasil y a veces viceversa. ¿Cómo estás, Roxana? Hola Silvia, hola Claudia, hola. Qué gusto verte. Un placer y un honor que ser entrevistada por ustedes. No, Desde al que revés. conozco hace años y admiro tanto. No, por favor. Así que bueno, un gusto verte, se te felicidad ve total. bárbara además, ¿eh? Igual. Gracias. Bueno, a ver, primero voy a decir eso que comentaste que hacía el doctorado en el Leluar. Sí, lo conocía al dire, como lo llamamos al Leluar, y él venía siempre a tomar el té con mi jefe, así que puedo decir que yo estaba siempre a 2 pasos del Nobel. Puedo decirlo, no técnicamente. Pero. Bueno, después yo abandoné el doctorado porque quise hacer periodismo científico, sé que lo tenía por la mitad y según me dijeron años más tarde, yo no era lo suficientemente obsesiva para ser científica, me gusta saltar de un tema al otro y la ciencia es poco. Así que bueno, fue ahí que
que decidí pasarme al periodismo y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Amo el periodismo científico. eh, Esas cosas que uno dice, me gusta lo que hago y encima me pagan. O sea, Mm. muy buena decisión fue. A pesar de que uno desde afuera piensa que dejar la ciencia por la comunicación es como una bajada. Así que bueno, volviendo a Brasil, me vine en el 2001, fue un Por poco la de crisis casualidad. o No, por... en realidad sí, no, porque lo trasladaron a mi marido y bueno, veníamos por 2 años, yo alquilé nuestro departamento por 2 años, pedí licencia en la UB donde habíamos creado con Miguel Uñasqui la cátedra de periodismo científico por 2 años y Fontevecchia me dio licencia por 2 años también, que era algo bastante raro porque en perfil no daban licencia, uno entraba y Ujú. salía y no volvía. Pero bueno, pasaron apenas 23 años, o sea, un pequeño error de Una cálculo licencia que... larga te estás tomando. Sí. Pero, ¿y a qué Pero ciudad bueno, fuiste? digamos que volvimos a elegir este país varias veces, digamos, Claro. estamos acá porque queremos estar acá. Obviamente, Buenos Aires siempre, Argentina y Buenos Aires siempre tira, pero es una elección estar acá, Contá en qué con ciudad todos sus estás. pros y sus contras. ¿En qué ciudad estás? Contale a la gente. Estoy en San Pablo, que Ujú. esa parte, bueno, no es la mejor, no es la envidia del planeta vivir aquí, pero, pero bueno, uno se va acostumbrando, uno con las cosas malas deja de verlas, uno hasta deja de ver los cables de la calle, eso es lo más milagroso del asunto, ¿no? Que con los años uno sigue viendo los árboles, la vegetación y no ve todos los cables que cruzan. Eso, Es una gran ciudad. Y te cuento algo, ya que lo mencionaste a Fontevecchia. Cuando me propuso ir a trabajar a Brasil, yo estuve 8 años viviendo allá, él me dijo, mira Claudio, hay dos ciudades en el mundo para vivir. Una es Shanghái y otra es San Pablo. Te estoy ofreciendo ir a una de las dos mejores ciudades del mundo para este momento. Es el imperio romano de este tiempo. Bueno, así que no está tan mal lo que has elegido. no, el dinamismo de estas ciudades es envidiable. Realmente pasan tantas cosas y digamos, las cosas funcionan a pesar de los gobiernos, que no es que son mejores que los argentinos para elegir a sus gobernantes, pero hay todo, es como un transatlántico que sigue funcionando a pesar de los problemas. Los problemas se van achicando. Yo creo que parten de peores problemas que nosotros. Yo llegué acá y conocí por primera vez en mi vida gente analfabeta. Ujú. Eso era impensable, para mí era una cosa de los libros. Y así que bueno, pero digamos que también es un shock porque en aquel momento estaba desapareciendo el analfabetismo y es muy lindo vivir eso, vivir cómo las cosas mejoran. Y de hecho hoy creo que analfabetos de menos de 65 años ya no existen. O sea, digamos, tiene las cosas malas que van mejorando, las cosas buenas que van empeorando. Es muy dinámico. No, ya que mencionamos dos veces un nombre que para los argentinos es conocido, pero en Brasil estaría bueno para nuestro público brasileño, hablamos de Fontevecchia, que es un empresario de medios muy conocido en Ujú. Argentina. Pero ya que lo tengo a Claudio acá, puede brevemente explicar quién es Fontevecchia porque tiene mucho que ver también con los medios de Brasil. A ver, al margen de es el creador, el dueño de Editorial Perfil en Argentina, es quien lleva a Brasil, en asociación con Roberto Chivita, editor Abril, el proyecto. Anteriormente a lo que voy a comentar, había tenido un proyecto de revistas populares en Brasil en los años 80, pero lleva con muchísimo éxito en Brasil, muchísimo éxito, lo que es la editora Caras, que era una coproducción argentino-brasilera que se hacía con Editor Abril, y allá es conocido como Giorgi, Rosana lo debe saber. Es Giorgi Fontevecchia, en Brasil. Perfecto, perfecto, así aclaramos. Contanos, ¿en qué zona estás viviendo? Más o Yo menos. vivo, es, bueno, Jardín Marajoara, se llama cerca del aeropuerto de Congonhas. O sea, cuando llegué aquí me compré un mapa, porque en esa época era el mapa de papel, tenía 1 metro por 1 metro y mi casa no entraba, porque la ciudad es tan grande y yo estaba en el borde de la ciudad. Así que me tuvieron que regalar otro mapa que era re difícil de conseguir para que apareciera mi barrio. Pero lo que tiene San Pablo es que es
está lleno de como islas de fantasía, ¿no? O sea, no sé si se pueden decir mal las palabras aquí, pero Sí. una Sí. vez son islas de fantasía en un mar de mierda. O sea, hay un montón de cosas feas, pero hay muchas islas de fantasía. Una de esas es el lugar donde yo vivo, que puede haber, hay monos, o sea, cuando uno baja a la piscina tiene que cuidar con la comida, porque si no los monos te lo sacan. Hay tucanos volando por ahí que controlan si uno está tomando sol o qué. Eh, digamos, es naturaleza pura, era una antigua estancia de té, entonces con mucha naturaleza, y esta ciudad tiene eso que también, digamos, tiene la naturaleza por el clima que tiene, por la historia que tiene, y también porque es una política de Estado cuidar la naturaleza. Claudio, no sé, coincidirás conmigo, pero bueno, Sí, acá tirar un totalmente. árbol es mucho más grave que matar a una persona. Entonces, bueno, obviamente hay mucha menos vegetación que antes, hay desastre ecológico, todo mal, pero digamos dentro de todo conservan bastante naturaleza a pesar de que estamos sobre todo en las zonas no tan céntricas, ¿no? Hoy hablabas, Sí. recién hablabas de algo exótico. Vos esta semana contribuiste a ese escenario exótico en tu barrio, porque nos mandaste una foto hace unas horas donde tenías un piano de cola Espectacular. colgado de un piso 21, que tampoco es algo tan común de ver todos los días, No, pasa no, de vez en no, pero cuando. llegó. Además, un piano de 1905, o sea, De todavía más Argentina, que mérito. venía de Argentina, me imagino. Sí, era un piano que mi madre había comprado con una beca del Fondo Nacional de las Artes en el 62, pero un piano de 1905 que venía de Nueva York, o sea, piano nómade como yo, como tu dueña ahora. Roxana, contanos, nos metemos un poco en tu profesión. Sí. Contanos un poquito, ya que veníamos hablando también de tu adaptación en los primeros años, en los primeros tiempos en Brasil, ¿qué diferencias, si es que viste, en tu área concreta de la divulgación científica, del periodismo científico, de la ciencia en general? Pero bueno, si querés empezamos bien por lo tuyo. Si te tuviste que Ujú. adaptar, ¿qué observaste diferente? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué Sí, comparaciones se pueden hacer? la verdad que es todo muy diferente. Yo te digo, viví en España 4 años y España era tan parecido a Argentina. Cuando llegué aquí, medio que pensaba, bueno, estamos al lado, somos vecinos. Vine muchas veces a Brasil y fue un gran shock. Y profesionalmente, por ejemplo, yo lo primero que hice fue un máster que era para periodistas y concretamente el criterio de elección era editores para arriba y era de todo Brasil, que nos encerrábamos 15 días cada mes y medio para hacer ese máster que lo dictaba la Universidad de Navarra. Y el profesionalismo, perdón, me apareció el micrófono. El profesionalismo de mis colegas era muy distinto. O sea, acá les gusta mucho estudiar, mucho tener diplomas. Quizás, yo sentía que quizás habían leído menos libros que mis colegas de Argentina, que son así más eh, autoformados, pero acá todo el mundo estudia. Y tenía de compañeros del máster que había que estar encerrado de 8 de la mañana a 8 de la noche los días que se dictaba el curso. Había editores de Bella, había directores de medios desde el sur al norte, había gente de Tocantins, que yo ni sabía dónde quedaba, que era en Palma, bien al norte, había gente de Porto Alegre, dueños de medios, había dos dueños de diarios que estaban ahí, se sentaban a estudiar. Eso para mí fue algo impensable. Y una compañera, por ejemplo, era directora de una revista de Abril, que era una revista de cocina femenina, esas bien. Y ella también estaba estudiando cuando digo, son quizás, en, en Argentina veníamos más de un oficio para hacer revistas o para hacer diarios. Y una de las cosas que ella me dijo en ese momento es que el analfabetismo estaba disminuyendo tanto que aspiraban a que cada vez más gente leyera las revistas, entonces que tengan que hacer productos cada vez mejores. Bueno, me dio mucha envidia escuchar eso. Sentía que estaba en un país que estaba funcionando. Obviamente la parte del analfabetismo funcionó, las revistas no, por otros motivos, ¿no? Por toda
eso te estoy hablando, fue en el 2012 ese máster, o sea que todavía no habíamos caído los medios frente al tsunami digital que cambió todo. Pero bueno, entonces lo primero que noté yo fue eso, esa búsqueda de formación formal, digamos, no de lo autodidacta, no del Claro, oficio. claro. Que esa formalidad se nota, por ejemplo, en la televisión, en las entrevistas. Es imposible pensar, para contarle a la gente aquí, en Brasil, que en un horario central o en un noticiero o un programa importante alguien diga una mala palabra o que se refiera agresivamente a alguien o se hagan determinado tipo de chistes. Es en un sentido mucho más profesional como se presenta aún hoy, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos estás contando, Roxana. Sí, aparte pensá que esas empresas que yo te nombré no solo mandaban a sus editores 15 días cada mes y medio a estudiar, sino que le pagaban el máster. Yo era la única que llegaba ahí sin una empresa que estuviera atrás. O sea, era una inversión. Con lo cual, eso para mí, y bueno, años más tarde, en el periodismo científico, eso es periodismo general. Periodismo científico también es bastante distinto. Incluso conceptualmente, yo soy miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico desde hace, no sé, 10 años. Y después, hace 5 años, ayudé a fundar la Red Brasilera de Periodismo y Divulgación, Periodistas y Divulgadores de Ciencia. Ya con el título tenés una diferencia, es que acá nosotros englobamos a periodistas y comunicadores y en Argentina es algo mucho más focado solamente en periodismo, hay que presentar que uno hace notas para poder ingresar. Mis compañeros lo fundamos, un grupo de gente, hay uno que ahora está en la BBC en Londres, hay otros que trabajan en asesoría de prensa de, para empresas, o sea, no son periodistas de redacción como se decía antiguamente, sino del otro lado del balcón, son asesores de prensa. Y para nosotros son bienvenidos. Y un poco el criterio en Brasil es cualquiera que quiera luchar contra el oscurantismo es bienvenido. Eh, en Argentina es un enfoque, no, tenés que ser periodista y demostrar que sos para prestigiar este grupo. O sea, son conceptos totalmente distintos. Los miembros también son distintos, acá son todos con doctorados y superdoctorado y después tienen 8 posgrados más. Hay mucha gente de la academia, ahora todos, hay unos nuevos, no es ley, no sé cuál es la palabra técnica, que los grupos de investigación tienen que tener a alguien para hacer divulgación científica, que me parece muy inteligente porque, digamos, del otro lado hay mucho trabajo para el oscurantismo, contra las vacunas, contra el concepto de la emergencia climática. Entonces, cuantos más seamos, mejor. Y cuantos más preparados estemos, mejor. Y uno de los primeros proyectos que hicimos con la Red de Brasil fue hacer programas de mentorías para los que tenemos más experiencia, ayudar a los más jóvenes. Entonces, no sé, es muy, muy lindo trabajar con este tipo y la verdad empezó en la Argentina, digamos, no es algo que nosotros, creo que la red brasileña tiene 10 años más joven, pero es un perfil distinto de profesionales y bueno, el trabajo estamos haciendo, por ejemplo, en las universidades, haciendo cursos para estudiantes de maestría y doctorado. Y ahora, por ejemplo, se amplió el grupo de alumnos, pero cuando empezó eran solo maestría y doctorado en odontología. Vos decís, ¿qué te hace una odontología divulgando? Pero nosotros queremos que vengan todos y lo bueno es que todos quieren divulgar y si le decís hacer un TikTok, un podcast, se enganchan porque son jóvenes y quieren divulgar y quieren mejorar el mundo. Así que es muy, muy animador. Bien, Roxana, quería aprovechar que, ya que estás en la organización de tu rubro, digamos, de tu profesión, en los dos lados, digamos, en Brasil y en Argentina, ¿qué intercambios hay? ¿Si es fluido el intercambio entre profesionales e instituciones de Argentina y Brasil? ¿O si eso es algo que todavía ahí quedó en el tintero de este proyecto
de entre tantos temas del proyecto Mercosur que ahora está otra vez en rediscusión? Mira, a nivel oficial no tengo la menor idea, a nivel, yo te puedo decir, es mi experiencia. O sea, mi cabecita científica me dice, no hables sin datos, los datos no los tengo, Bien. pero yo lo que siento siempre es mucha admiración de los brasileños por los argentinos, muchas ganas de hacer cosas juntas. De hecho, uno de los profesores de este curso, que trabaja en la Universidad de San Pablo, esta semana firmó un acuerdo representando a la Universidad de San Pablo con la Universidad de Buenos Aires. Hay mucha voluntad de hacer cosas juntos. En la última reunión mundial de periodismo científico se juntaron el actual presidente de la red brasilera de divulgadores y comunicadores de ciencia con el que había ido de la red argentina para hacer algo juntos. O sea, hay muchas ganas de trabajar juntos y yo creo que son complementarios los perfiles, Bien. porque quizás los argentinos nos animamos más sabiendo menos a veces, o sabiendo por Somos más experiencia chantas, y no por ¿vos querés libro, decir? y ellos siempre quieren estudiar un poco más. O sea, me parece que es un complemento muy bueno y nos llevamos muy bien. Nadie habla de fútbol y cuando hablan de fútbol, por suerte, no me gusta a mí el fútbol, entonces no me engancho en las discusiones. Sí, pero Bueno. también ellos cuando hablan de fútbol se lo toman más en broma, no tan trágicamente como nosotros, eso ayuda. Y yo resumiría lo que estabas preguntando, Silvio, nosotros somos más lanzados, ellos son más organizados, ellos nos organizan, nos profesionalizan cuando hacemos trabajos conjuntos. Ahora, hay una admiración, como bien marcaba Roxana, histórica en cuanto a lo que es el conocimiento argentino, la cultura y esta forma de ser lanzado, ¿no? Creo que esa es como se complementan las cosas, que lo explicaba muy bien Roxana. No, yo perdí un poco la formalidad y hablé de la palabra chanta, pero era para introducir uno de los ítems de nuestro proyecto, que es meter diccionario también, ¿no? Bueno, bilingüe. Sí. Y la palabra aparte tiene un sonido muy argentino que es la ch, por eso che vosé, digamos, Sí. ¿no? ¿Y chanta qué sería? ¿Hay una palabra equivalente Roxana te lo va a contar. en brasileño? Está el malandro carioca, pero no es lo mismo. Ajá. No, exacto, no es exactamente No es lo lo mismo. mismo. Bueno, No, que creo no que haya no. palabra ya Quizás hay dice menos algo, ¿no? chantas, no sé. A mí me Frescura, pasaron dicen dos ellos a cosas veces. muy lindas acá en Brasil, de eso que decías de la admiración. Una vez hace mucho yo estaba organizando un ciclo nuevo de ciencia en bares, hacer conferencias de ciencia en los bares, que bueno, eso ahora se hace todos los años con otro grupo, pero bueno, fui una de las pioneras. Entonces, cuando se estaba por organizar el material de divulgación, yo le digo al que gestionaba todo, bueno, yo te hago el texto, grábalo vos. Porque yo tengo un acento espantoso hablando portugués, debo reconocerlo. Y me dice, no, a la gente le encanta el acento argentino, grabalo vos. O sea, esa cosa de decir, algo que era bien brasileño, le parecía más interesante que fuera grabado con un acento argentino. Y después otro que a mí me emocionó, el año pasado me pidieron, que yo dije que no, que me presentara para ser la presidente de la red brasileña de periodistas científicos. Y para mí era imposible, una argentina que sigue hablando con Claro. acento no podía representar a los periodistas brasileños, pero es como que ellos no lo ven, o sea, Bien. me escuchan hablar y no les molesta, no lo ven como una diferencia. Muy buen Y dato. eso creo que puedo contar, eso me pasó mis 22 años en Brasil. Bueno, Muy buen dato. debes Eso fue muy lindo. hablar bastante bien el No, portugués. bastante te mal, escucha. te puedo asegurar. Claro, No porque voy a uno hacer una nunca prueba en termina cámara. no te voy a pedir eso, no Y no termina. le preguntes a mis hijas porque ahí ya... Ah, claro, bueno, a mí me pasaba con mi hija también. Para nuestros hijos hablamos horribles, para quienes se criaron allá y se formaron, estudiaron en portugués y eso. Y para responder algo de Silvio, lo que llamamos acento, que Roxana está marcando, en portugués es sotaque. Cuando escuches sotaque, ellos les gusta el sotaque argentino. Perfecto, perfecto. Estamos, creo, en la recta final ya del programa. No quería dejar de preguntarte un poquito por tus libros, que también tuviste la oportunidad de que se publiquen en los dos lugares, uno sí, el otro más o menos. Bueno, ahora con el tema digital todo está en todos lados, pero contanos Sí. un poquito algo que te parezca
para seguir Sí, hablando de mira, este lo puente? de la salud en los medios, bueno, fue muy lindo, en realidad lo hice cuando terminé el máster, ese libro, porque había que hacer un proyecto final y todo el mundo hacía proyecto final para sus trabajos y entonces yo propuse proyecto final para un libro, porque de hecho cuando yo daba clases en la UB no teníamos libro, porque no existía un libro. Entonces lo escribí primero en castellano, se publicó en España y después la editora Sumus lo publicó acá con la contratapa escrita por Alberto Dines, que era así, falleció, ya era el papa de la comunicación y que dio mucho apoyo, era un periodista carioca creo, que dio mucho apoyo al periodismo científico acá. Y después, bueno, me fui enterando que lo estaban usando en universidades y de hecho me encontré cuando nuestro amigo en común Gachi Bartolio lo vio, dijo, es Que ya lo muy vamos a entrevistar. noticias, es muy noticias este libro, porque claro, yo venía con todo mi bagaje, cómo que trabajamos en noticias. Y bueno, después lo empecé a usar, sé que lo usan las universidades, ahora bueno, tengo unos años, con lo cual no sé si hay otro libro parecido, pero debe haber más foco en redes sociales, mi libro está más enfocado en la escritura, si bien toco temas radio, televisión, bueno, pero el libro no es de redes sociales. Pero me pasó conocer gente que había hecho el doctorado y me dice, te lo voy a pasar y había un montón de menciones a mi libro, sé que eso fue muy lindo. Y después, no sé, una pregunta del vestibular, que es el examen que toman aquí para entrar a la universidad, era sobre, aparecía mi libro, o sea que estaba, digamos, lo voy viendo ahí ¿Tu, por las tu redes cómo libro, funciona. ¿Tu libro aparece en una pregunta del vestibular? Sí, muy loco No, eso. porque bueno, Roxana no lo dice. El vestibular allá es un acontecimiento anual Sí. que Sale en la tapa de los diarios. absolutamente, en la cuenta regresiva, en todos los medios, que es el examen de ingreso a la Universidad de San Pablo, por ejemplo, ¿no? A la USPI, que bueno, son miles y miles de personas que se presentan, ¿no? Allá es gratuita, pero el ingreso, en vez de tener como aquí lo que sería un año de preparación, ¿no? Obligatorio en la Universidad de Buenos Aires, allá tienen ese examen. Pero que aparezca el libro de Rosana no es broma, es un dato Así que que bueno, no conocía y te y felicito. después yo sé que ya está pirateado porque de hecho en la Fundación Gabo, de la ex Fundación García Márquez, que ya fue jurado varias veces del concurso, lo presentaban y ya ponían el link a la versión pirateada. O Wow. sea pero bueno, Biovigilados no, si bien lo escribí aquí, Eso es una novela, Biovigilados, ¿o sí? ¿O no? Biovigilados en una, digamos, novela anticipatoria, escribieron en La Nación cuando salió, porque yo escribí sobre la pandemia del coronavirus antes de que ocurriera la pandemia del Wow. coronavirus. Fue en el 2007 que lo publiqué. Y estaba todo contado cómo va a ser un virus que va a aparecer de un país asiático, que va a provocar los síntomas respiratorios y parecido a una gripe común, pero que en algunas personas las va a matar y que, bueno, todas esas cosas. En realidad no es que yo soy una bruja sí, pero no por eso. Pero bueno, los científicos estaban esperando que pasara y lo único que hice fue hacer ficción de un libro de una cosa que todos los periodistas ya habíamos escrito como nota. Se lo llamaba el virus X porque no tenía nombre, pero ya se sabía que iba a pasar. El Y libro ese, lo publicó Penguin Random House en Argentina y ellos no lo tienen los derechos, no lo publicaron en Brasil. Después apenas salió, lo compró una productora de California para hacer una película, pero después no consiguieron juntar plata, así que bueno, eso quedó en nada. Ay, casi Por se- Pero bueno, ahora. ahora ya es pasado, o sea, tengo que avisar la próxima tragedia. Bueno, mira vos, otra cosa, ¿no? Lo que implica esta mezcla de periodismo y ciencia, lo que posibilita. Realmente es otro logro de Roxana, ¿no? O sea que el libro salió en Argentina, pero no salió Sí. formalmente en Brasil, la novela. No, acá, claro, circuló en los clubes, en algunos clubes de lectura, esas cosas, pero Y ni yo siquiera tampoco me en la moví para pandemia. moverlo y la editorial lo movió solo en Argentina, Ah. así que me gustó escribirlo, no salir a venderlo, no es lo mío.
¿Y ya estás con otro? ¿Pensando en otro? Debería, sí, tenía alguna idea, pero bueno, me pongo a trabajar y después la voy pateando. Sí, tengo una idea ya para el próximo. Eh, no, no, bueno, y ya que estábamos hablando de biovigilados, COVID, ¿qué, qué experiencias tuviste y qué conclusiones sacaste en la comparación? Vos, bueno, tenés familia, conocidos en Argentina, por supuesto, también, y bueno, y vivís en Brasil, entonces habrás tenido como noticias de los dos lugares todo el tiempo muy, muy preocupada, como estábamos todos en ese Sí, momento, ¿no? bueno, sí, yo lo vivía más aquí en Brasil, que fue muy, muy distinto de cómo se vio en Argentina. Nosotros en ese momento teníamos un presidente acá en Brasil antivacunas, pero tuvimos la suerte de tener un gobernador que no fuera antivacunas, entonces el gobernador anunció que el día del cumpleaños de San Pablo iba a lanzar la vacuna y gracias a eso el presidente un día antes sacó la vacuna. Fue muy distinto, el día a día también fue distinto, no quiere decir que hayan hecho bien las cosas, yo creo que en los dos lados hubo muchísimos errores. No me quiero meter en la política porque además hay distintos estudios que dicen cuál funcionó mejor, cuál no, y como no soy una experta no puedo evaluar los detalles técnicos de cada estudio, porque saber si hubo COVID o no depende tanto del test que se hizo, de a quién se le hizo, en qué fase se hizo, que digamos, no se pueden tomar a la ligera los datos. Pero bueno, acá hubo varias vacunas. Eh, Inclusive una hecha no, por los brasileros, ¿eh? ¿no? Inclusive una hecha en Brasil. Sí, 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 al final parece que los resultados con la brasileña no fueron tan buenos, pero se vio después. Eh, Hubo cosas así muy únicas, porque como por ejemplo, eh, acá está todo el tema de las favelas, de los lugares abandonados por el Estado, y en un momento la favela estaba mejor organizada que el resto de la ciudad. Entonces habían organizado las ambulancias, la gente que pasaba y repartía el agua, que repartía el jabón líquido, porque no todo el mundo tenía agua. Nosotros habíamos hecho una serie de textos informativos nosotros en ese caso era un grupo de la red de conciencia, la red de periodistas. Habíamos hecho una serie de videos informativos y nos enteramos que después del camioncito que pasa con un parlante vendiendo cosas o recogiendo chatarra, estaba leyendo esos comentarios de esas recomendaciones médicas para la gente, que fue así súper emocionante. Roxana, Así que, se nos está terminando el programa en este uy, momento, pero te invitamos, ya te No, estamos comprometiendo no, para no. para una seguirlo. segunda etapa tenemos que seguirlo. Vamos a hacerlo en serio. Ya te estamos comprometiendo. Y creo que lo de Roxana es el ejemplo más claro de lo que vos hablabas al comienzo del puente, ¿no? Roxana es un puente. Vos fijate la cantidad de cosas que ha hecho que tienen que ver, que están entre Argentina y Brasil y que hacen ruido positivo, tanto de un lado como del otro. Así que, la verdad, un verdadero placer y te agradezco y te felicito por lo que has hecho. Y como dice Silvio, tenemos que, nada, de acá a poco seguirla, porque es realmente muy interesante. les Gracias, agradezco gracias, Rox. Gracias. muchísimo a ustedes por la confianza. No, por favor, en serio, dentro de poco nos volvemos a ver. Te mando un beso enorme. Bueno, nosotros nos despedimos entonces. Nos despedimos hasta el próximo episodio, nos vamos a ir con la música de Pichi y bueno, nada, da mucho gusto escuchar a este tipo de personas que hacen tanto bien de un lado como del otro, ¿no? De un lado o del otro. Hasta la próxima. Nos volvemos a entonces. encontrar en la próxima, gracias. Gracias. Esqueci minha boca no teu corpo. Pensei que isso te faria meu. Usei